Queridos jubilados, sin duda alguna es un día muy bueno para estar dando este tipo de noticias, que son grandes noticias. Los esperados depósitos ya están en camino. Si eres beneficiario del Seguro Social, puedes esperar recibir el día de hoy un pago desde $1,900 hasta $4,873 en tu cuenta bancaria el día de hoy. Es momento de revisar tus cuentas y celebrar este importante ingreso. Sin duda alguna es un apoyo financiero crucial para miles y esperamos que esto brinde seguridad y tranquilidad en estos tiempos que están tan difíciles. Comparte esta noticia con tus seres queridos y disfruta de tus beneficios. Recuerda darle un me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que de este modo nuestra información llegue a ti de primera mano. Pues así es, señores, el primero de los 3 pagos del Seguro Social respectivos para este mes de abril, con un valor máximo de hasta $4,873, que obviamente va dirigido para las personas con mayores ingresos que se jubilan a los 70 años. Se estará entregando el día de hoy a un grupo de jubilados. Este pago saldría el día de hoy, miércoles 10 de abril. Y va dirigido para los beneficiarios que nacieron entre un día 1 y un día 10 de cualquier mes. Las personas nacidas a partir del día 11 de su mes de nacimiento hasta el día 20 estarán recibiendo el cheque prácticamente el miércoles 17 de abril, que ese es considerado como el pago de la segunda ronda. Y pues bueno, tenemos el último pago que va para las personas dirigidas entre un día 20 y un día 31 de nacimiento de cualquier mes respectivo. Este pago estaría llegando el próximo miércoles 24 de abril. Con esto concluimos lo que serían las 3 rondas de pago dirigida para los pensionados. Recordemos que el pago máximo que un jubilado puede recibir va a depender de ciertos factores, como la edad al momento de la jubilación, la cantidad que pagó el Seguro Social y la cantidad de años que pagó el programa. Pero uno de los factores más importantes, por lo menos para mí, es la edad de jubilación. La cantidad más alta que puede recibir una persona mayor que se jubila a los 70 años es de hasta $4,873 por mes en este año 2024. Si las personas se jubilan a la plena edad de jubilación, que son entre 66 y 67 años, su beneficio máximo es de $3,822 por mes. Y luego tenemos a las personas que se jubilan a la edad más temprana posible, que son los 62 años. Estas personas solo pueden recibir hasta $2,710 al mes. Los pagos de este año 2024 también nos incluyen el aumento del 3,2% en los pagos que estaremos recibiendo. Esto forma parte del ajuste anual por costo de vida. Recuerden que no todos los destinatarios recibirían la misma cantidad que acabamos de mencionar, por lo que se puede encontrar una estimación más personalizada de lo que cada persona puede esperar cada mes a través de la calculadora que nos ofrece la Administración del Seguro Social. Pues bueno, ya que estamos hablando del tema de los pagos, las grandes cantidades que podemos recibir, así como lo mínimo que podemos ver, ¿qué tal hablar un poco sobre lo que un jubilado de clase alta se lleva del Seguro Social? Y es que el Seguro Social ha sido uno de los programas sociales más queridos en la historia de los Estados Unidos. Y es que tal y como se diseñó originalmente, este sistema era a prueba de balas, y los trabajadores existentes financiaban los beneficios de jubilados a través de los impuestos sobre la nómina. Desafortunadamente, una combinación de factores han alterado el equilibrio que ha mantenido solvente al Seguro Social en todos estos años. La demografía ha jugado un papel muy importante, ya que el número de jubilados en relación con los trabajadores activos ha aumentado considerablemente. Todo esto en parte debido a la creciente longevidad de las personas. Como resultado, los fideicomisarios del Seguro Social han dicho que sin una acción legislativa, los beneficios podrían recortarse en un 23% en el año 2034. Pero para aquellos en los tramos de ingresos más altos, sin duda alguna esto no debería ser tan perjudicial como lo sería para aquellos en el tramo más bajo, muchos de los cuales dependen del Seguro Social como su única fuente de ingresos para la jubilación. Pero aún así podría doler, ya que aquellos que ganaron más en sus carreras laborales también corren el riesgo de perder más en términos de dólares absolutos,
ya que sus pagos del Seguro Social también son correspondientemente más altos. Pues bueno, vamos a ver un vistazo a los niveles de ingresos de la clase alta, cómo se relacionan con el Seguro Social y qué tan grande es posible el cheque promedio para un jubilado que es considerado de clase alta. Para empezar, veamos el rango de ingresos que es considerado clase alta en este año 2024. Y es que según el Pew Research Center, el ingreso superior comienza con el doble del ingreso medio nacional. Tan solo en marzo de este año 2024, las estimaciones del ingreso nacional medio eran de $95,750, lo cual lo sitúa como el ingreso superior en $143,600 o más. Un jubilado en promedio recibe un cheque mensual del Seguro Social de unos $1,907 en este año 2024. Los beneficios conyugales para aquellos que no giraban cheques basados en sus propios ingresos promediaron un pago mensual de unos $912. Si se combinan estos dos beneficios, esto se traduce en que un hogar en promedio de un trabajador y su cónyuge gana por un total de unos $2,900 por mes. Ahora bien, la base salarial del Seguro Social es la cantidad máxima que podría ganar y obtener créditos para sus futuros cheques del Seguro Social. En general, los trabajadores de clase alta ganan por encima de este límite, pero para este año 2024 es posible que caigan por debajo del límite. Por ejemplo, la base salarial del Seguro Social actualmente en este año es de $168,600. Hablamos que esto está por encima del nivel de ingresos superiores que nos ofrece el Pew Research, que es de $143,600 y más. Si los trabajadores de clase alta ganaran por encima de este límite durante al menos 35 años en su carrera laboral, obtendrían el máximo beneficio posible del Seguro Social. El monto exacto del beneficio máximo del Seguro Social depende de la edad en la cual se presente la solicitud. Esta cantidad también cambia de un año a otro. Por ejemplo, aquellos que solicitaron beneficios a los 62 años en este año 2024 podrían recibir un beneficio máximo posible de $2,710, mientras que aquellos que esperaron a su plena edad de jubilación, que son los 67 años, podrían recibir hasta $3,822. Y por último tenemos a aquellos que retrasaron la presentación hasta los 70 años, los cuales pueden obtener el pago soñado y máximo del beneficio de jubilación, que es $4,873. Ahora bien, como señalamos anteriormente, los dos factores que determinan el tamaño del cheque del Seguro Social son la edad en la cual se presenta la declaración y cuánto gana durante los 35 años de mayores ingresos de toda su carrera. Para poder obtener el beneficio máximo posible del Seguro Social, va a tener que alcanzar o exceder la base salarial del Seguro Social en cada uno de esos 35 años. Y por último, luego retrasar la presentación hasta los 70 años. Incluso para las personas de clase alta, un beneficio mensual de $4,873, lo que equivale también a unos $58,000 por año, es una parte sustancial del cambio. Si esos beneficios llegan a reducirse un 23% al año 2034, como es posible actualmente, esto equivale a una reducción anual de $13,000 o más de $1,100 por mes menos en sus ingresos.